churami tin wayurin kan wane wane wekani wayugani no hoishikanarin wekani anoi pap na ya kana ishine wekani wepielu shas wachaha ka wekani wanok kan tin tu wakuai pa chirua anai hani waya no horin hani wekani matuhin salinaras pure tranuni hani sulutu wonma ya te escuela de comunicadores nanaka musan wane colegio pure pura tuya yotu kali ru wayus chik sunok tin skuai Saneria Reinaldo y Piayu Fijona, autoridad tradicional de Macarico. Le doy la bienvenida, doy gracias a Dios, Macarico más que te rige ya, tajera de café, no ahorita se ha dado tajera de naine, maduro de viaje, pone café, no ahorita ya está. Bueno, la noticia, lo que está sucediendo en el territorio del pueblo uribiero, es que a los estudiantes menores de 10 años los están secuestrando. Y, bueno, dice que es un señor y una señora, pero al fin no se sabe. Pero están secuestrando muchos niños allá, a los estudiantes, niños menores de 10 años. Eso es lo más importante que puede. Bueno, para los nuevos compañeros, mi nombre es Adiel Enrique, vengo del municipio de Uribia. Actualmente estoy trabajando en la emisora Base Estéreo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Cristian González. La noticia que está a la opinión de todos allá en La Guajira es una que tiene que ver con el tema de inseguridad, ¿no? Es la desaparición de niños que se lo están llevando. Al parecer que es una red de personas que se lleva a los niños y le saca sus órganos para luego venderlos, ¿no? Ya hay dos casos, uno en la comunidad de Caimare Chico, donde reside un compañero de Lismari, y otro en la comunidad de Moina, que son casos que se presentaron en la semana antepasada. Bueno, esa es la noticia. Buenas tardes, mi nombre es Luz Heidi Monterrosa, vengo de Maracaibo y la noticia más resaltante, no decir de mi comunidad, sino del Zulia, es del tráfico de órganos que se están llevando a los niños. Ya se han visto varios casos de que se han llevado a los niños y les están sacando los órganos, después tiran los cuerpos con dinero dentro y hay silencio de parte de la prensa, de los agentes policiales, porque salió en prensa un agente policial donde dijo que eso era mentira y que era especulación de la comunidad y que no habían denuncias sobre eso. Pero es silencio de parte de ellos. Y otra noticia también resaltante es que volvieron las protestas otra vez y hay paro y cierre en varias calles de Maracaibo y una joven de la Universidad del Zulia la atropellaron saliendo de la universidad porque la vía que está ahí en todo el frente es muy peligrosa y ya han visto varios casos de jóvenes que han sido arrollados por carros. Buenas tardes compañeros, soy de la comunidad, mi nombre es Lismari Machado, para el chico que no me conocía. Soy de la comunidad El Botoncillo de Caimare Chico. En mi comunidad, como lo ha dicho mi compañero Cristian González, esta semana ocurrió el caso de dos niñas que ellas iban camino al colegio, pasó un carrito y se las llevó. Hasta ahora no se sabe qué ha pasado con ellas, no se ha dado información, ni la prensa ha resaltado nada, ni las autoridades han querido dar información, ni han ayudado a la familia, no se sabe nada de esos niños. Y también está el caso de la escasez de agua, que quizás en La Guajira de aquí se está dando el caso de la sequía y allá también. Pues gracias a Dios nosotros tenemos nuestro pozo y los que no tienen que comprar agua. Aparte que la misma alcaldía también vende el agua en los camiones cisterna que ellos mandan. No sé si es que el alcalde sabe que los cisternas de ellos venden el agua, no sé si, o los propios choferes de los camiones son los que venden el agua. Ahí tenemos la interrogante. Gracias. Bueno,
Bueno, muy buenas tardes para todos compañeros y compañeras. Mi nombre es Nacarita Elena Silva Guayubípuana. Pues la noticia, bueno, llena de felicidad porque en mi comunidad, por favor, rayas allá. En mi comunidad hay una gran alegría, ya que cada domingo recibimos agua gracias al apoyo de la alcaldía, del alcalde Ulises Pulido, con las comunidades ahí cercanas, como Moguasira, Querra, Jurico, Torre Ramana y mi comunidad Curulumana. Entonces eso nos llena de felicidad, porque ya que no nos toca llegar a la huella a buscar agua, a bañarnos allá, sino que nos lo extraña ahí mismo y llenos en unos tanques. Y pues un poco de tristeza porque, bueno, casi igual que al mismo caso que le está pasando a Cristian, que es la inseguridad por parte de los padres, ya que mandan a sus hijos ya hasta a veces de noche, ¿no? Lo digo porque mis primitos se van entonces en busca de ovejos ya como a las 7, a las 8, todavía están ahí cerca de la carretera. Entonces había escuchado yo que un niñito allá en Santana, una comunidad, que pues lo habían agarrado, que unos señores que se bajaron de un carro, entonces le dijeron que se lo iban a llevar. Y es eso lo que está pasando, que es porque le querían sacar los órganos y venderlos. Y pues estas son las dos noticias más importantes de la comunidad y de la comunidad del Sol. Gracias. Muy buenas tardes para todos los que están presentes, a la autoridad y a los nuevos. Mi nombre es Luis Bernardo Uribe, vengo del sur de La Guajira, municipio de Fonseca. Bueno, lo más importante que está pasando actualmente en el sur, hay varios, pero en pocas palabras lo nombro uno por uno. Por ejemplo, hoy amanecimos más contentos porque cayó un aguacero en el sur. Y hace rato que no había llovido, no tenían agua, el acueducto no lo habían cerrado y estaba en un proceso ya. Y esta mañana que nos alegramos que llovió. Y por otro lado, estamos en la preparativa para el Juego Guayú que se va a realizar en nuestra comunidad en Mayabangloma el próximo mes, el 25 de abril. Ese es lo más importante que hay en el sur de La Guajira. Bueno, ali kuna mai na puso ane ya kan robot kat danali pun dali ke no kan danali Daniel Fernand pakai da ke ke chico ne tu chkarat ni jalo na ere tu romman ka we kan chaya chorre tamana chaya aika mias mesti amus muy tu merut ka lias mai hat ka tan skyn hat ya se one senali one kali ya sma antra li hono ka hachu do tra alcaldía ka Hameri mai shi mai reshe ora wa herle sha no le da tejano sacan canet. Bueno, en Paraguaypoa podemos hablar ahorita del contrabando. Es un tema muy candente allá porque sabemos que el contrabando ha avanzado mucho de parte de los que habitamos allá en Paraguaypoa. Y a través de eso ha venido muchos conflictos con las comunidades porque son conflictos que afectan a todos, porque vivimos allá y sabemos la situación que estamos. ¿Qué hacemos para acabar con el contrabando? Algo que es imposible porque de un momento a otro no lo podemos hacer. Pues. Bueno, creo yo que es el tema más o menos que puedo tocar. Mi nombre es Indiana Fernández, soy estudiante de comunicación social, sexto semestre y tengo un programa de radio en la estación Guarnique. Buenas tardes. Mi nombre es Norma González, vivo en la comunidad de Guarero, un pueblito llamado Guarero que está a 35 minutos a Maicao, Maicao. Pues bien, en mi comunidad no tanto, sino en el municipio. Estamos pasando por algo bastante grande, por el contrabando, como decía la compañera aquí, y las largas colas que se hace a diario allá en el municipio, desde el puente del río Limón hasta Maicao, que se hace unas largas colas, muchas personas se quejan de la cola, los militares, que también tienen varios puntos de control que no deja mal, porque cada vez que nosotros llegamos, venimos de Maracaibo para acá, nos perdemos el tiempo y no podemos traer artículos a Venezuela. O sea, Venezuela nosotros decimos ya del río Limón para acá, porque no, del río Limón para allá es Venezuela, para acá Colombia. Por eso, porque no podemos pasar un artículo, tiene que ser un artículo por persona.
Y si cargáis 2 harinas, 2 arroz, 2 azúcar, te la quitan. Lastimosamente estamos viviendo eso en esa comunidad, entonces nos golpea mucho y también el precio es muy alto en ese mismo pueblo de Paraguaypoa, Sinamaica, todo eso tiene el precio de un kilo de harina, por decir, está en 20 bolívares en el mercado. Y en el mercado negro está en 150. Y lamentablemente tenemos que vivir eso y acostumbrarnos ahí. Buenas tardes, chicos, mi nombre es Ángel González, soy de Maicao, de una comunidad kilómetro 53, vía Ribacha, de allá para acá, de aquí para allá vía Maicao. Bueno, la noticia más importante que yo he escuchado hasta el momento y que creo que en este momento creo que para mí es una prioridad, insisto, y la vez pasada que nosotros estuvimos en Maicao reuniéndonos para esto, lo que es el encuentro, el primer encuentro, o sea, la primera sesión, el primer módulo de esta escuela, era el tema del maltrato, el abuso sexual contra niñas o contra menores de edad y el maltrato que ha habido en La Guajira hacia las mujeres. ¿Y por qué lo resalto hoy también? Porque si yo me voy al contexto nacional, todavía se está viendo una violación contra los derechos de los niños. He visto muchos casos de niños que han sido secuestrados, maltratados, asesinados. ¿Por qué? Porque a estas alturas, si Colombia supuestamente está pisando un fuerte y diferentes escenarios, ¿por qué se sigue viendo el maltrato contra los niños, contra las mujeres? No vayamos muy lejos, aquí mismo en Ribacha asesinaron a una muchacha que era indígena, venía a vender una mochila y en el portal de los periódicos aquí en la costa, en La Guajira, salió una niña guayú asesinada, fulano tal, violada. Para mí esa ha sido la noticia que más me ha llamado la atención y para mí es prioridad porque se debe. No podemos ser tan ciegos y no ver la realidad que hay aquí en La Guajira. Buenas tardes para todos, mi nombre es Mónica López, vengo de la comunidad de La Gran Parada. En la comunidad se está viendo más que todo el atraco en la carretera, lo que es la carretera, la vía entre Cuatro Vías y Albania. Se está viendo mucho el atraco en las noches y hay motos que se llevan los chivos, pero de igual forma los militares están ahí pendientes de la línea férrea, ni siquiera están pendientes de lo que está pasando alrededor de ellos, prácticamente en las narices. Entonces ellos no se dan cuenta de eso. Y eso es lo que está afectando bastante a la comunidad. Y la otra parte es sin agua, que el molino se dañó, entonces como es un molino antiguo desde la época de Rojas Pinilla, entonces están buscando colaboración, si sea Cerrejón o con la alcaldía de Maicao, que la comunidad es perteneciente a Maicao, entonces para ver si les colabora en esa parte con el agua. Hasta el momento los miembros de la comunidad le ha tocado muy duro porque prácticamente es de a 4 o 5 kilómetros en busca de agua. Y esas son las noticias más importantes de la comunidad, pero ahí va. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luz Dari Gómez, soy del Cabo de la Vela. Bueno, la noticia que está impactando a mi comunidad es la misma de la vez pasada, que es la falta de agua. Pues nuestros animales se nos están muriendo, pues los niños necesitan agua para poder hacerle la comida, para lavarle los uniformes, etc. Entonces, tenemos un acueducto, pero igual no funciona. Muchas peleas entre dos familias por eso. Unos sí quieren, otros no. Entonces, esa es la noticia que está impactando el Cabo de la Vela. Gracias. Ajá, muy buenas tardes a todos ustedes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Claudia Puchaña, de la comunidad de Pisqui y Jurímaca. Bueno, de lo que está pasando allá en mi comunidad, que el tren, como siempre, que está matando a todos los animales, nosotros ya no quiere dejar sin animales. Y también el agua,
que también se dañó el molino de allá, en las dos comunidades que nosotros vivimos, la de Jurímacal y la de Piqui, que también se dañaron y ya estamos sin agua. Ya. Mi nombre es Marbel Vanegas y que buenos días, buenas tardes. Entonces, lo que les venía a comentar era sobre una información corta y breve, vamos a salirnos del contexto. Se trata del enlace que queremos realizar, no la comunidad, sino mi persona y la emisora Utay Estéreo, para así transmitir las noticias o sucesos que pasen en nuestra comunidad en el programa de Hayú Susuma Guayú, en la cual podré como hacer un reportaje sobre el proyecto del agua, la cual está siendo encaminada hoy en día, en donde el resguardo da el 50% de los recursos y la alcaldía el otro 50%. Gracias. Señor Mayra. Muy buenas tardes, compañeros. Para los compañeros no, mi nombre es Jaya Tomás Freile. Soy de una ranchería por aquí, el kilómetro 34, Vía Albania. Vivo en Maicao. Bueno, ya como han venido hablando los compañeros, o sea, están hablando de muchas noticias trágicas que roban por aquí, atracan y otras cosas. Ya yo quiero hablarle más o menos de que La Guajira está de fiesta. Porque miren que aquí en Riguacha se está celebrando el Festival Francisco el Hombre. Por favor, compañero. Entonces, eso es la cuna de los grandes artistas guajiros. Ahí es donde los jóvenes que quieren iniciar su carrera como músicos pueden estar pueden participar. Es una gran puerta que se le abre al talento guajiro. Y veamos que ya Francisco el Hombre ha cogido una fama a nivel nacional. Ya no simplemente es un festivalcito más de La Guajira, es un festival que realmente ha tenido trascendencia a nivel nacional. Y bueno, mi gente, más que decirles, invitarlos a esa gran fiesta, que la disfruten, sabroso, como es el lema de Francisco el Hombre, pórtate bien, primo. Allá los esperamos el domingo, porque estos días me está ocupado. Ari, ¿cómo pues? Eka arataksu da comunidad que la gran parada, chere tu a transporte en gari, asada, dagra, ya se quiere cuando ingresa con transporte ana y que tiro insan que más sin transporte con 350 vamos y es sutu que insan de beach gari. Ya está hane dantit que me ari que tu danari de Alexander Curvelo, Guayú Ipuan. Ya lo escuchamos Montiel. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Danilo Bonivento Fernández, clan Espinayú, abuelo de Miguel Iván. Una noticia que pasa en mi comunidad es la sequía, la brisa, que ya nos quiere llenar los ojos de arena. ¿Y qué sería? Ari, como puxo are que no querrá, mi nombre es Carmen Atencio, soy de comunidad campamento. Y de aquí que muy moria, ya tu hopta y casi no tu shita que gente envía en tu modutkas tu ma tu hamuka no sé que tu ya casi te gaisai tara cojoy hachir más tu ya hopta y casi más en chocolate. Muy buenas tardes a los compañeros, mi nombre es Jorge Alberto Machado, vengo de la comunidad, vengo del municipio de Guajira, Guajira venezolano. Bueno, la noticia de hoy pasó ayer, ¿no? Ayer que se celebró un 19 de marzo, que o sea, la Guajira estuvo de fiesta, ya que se celebró ¿cómo es?
la feria de San José. Esa no es la noticia.